el lugar que Dios nos permite poder usar, este lugar que es el templo donde venimos a congregarnos y a escuchar la palabra de Dios. Las semanas pasadas, como va a ser lo de hoy, hemos estado viendo una temática en la cual estamos desarrollando el mensaje que contienen los nombres de Dios. Entonces, los nombres compuestos de Dios, hemos visto ya varios de ellos. Hemos visto cómo Jehová es el proveedor. Hemos visto la semana pasada, estuvimos viendo ¿cuál fue el que vimos la semana pasada? Shaddai, el Todopoderoso. Hoy vamos a estar viendo otro de los nombres compuestos de Dios, y vamos a ver la forma en cómo Dios transmite un mensaje a través de esos nombres, que quiere que nosotros podamos no solamente conocerlo, sino poder vivir la experiencia de ver el efecto que tiene la revelación de cada uno de estos nombres. Como hemos venido aprendiendo, cada uno de estos nombres de Dios, Dios los dio a conocer en momentos bien específicos, y a través de ese momento en el cual aquellos hombres o mujeres de Dios experimentaron, ahí Él les revelaba su nombre, uno de los nombres compuestos, para que ellos pudieran conocer las muchas cosas que Dios hace. E igual que nosotros, ¿no? Llegamos a un punto en nuestra vida cristiana donde tenemos diferentes experiencias. Dios se revela en su momento en las diferentes necesidades que tenemos, y nos damos cuenta cómo Dios tiene un cuidado muy particular de cada una de las cosas en nuestras vidas. Entonces, Dios es muy amplio, dice Pablo, decía que su sabiduría es insondable, sus caminos son muy anchos. No hay forma de poder entender todo lo que en sí es Dios, pero a través de su palabra nosotros lo vamos conociendo, porque la manera en cómo Dios se ha dado a conocer al hombre es por medio de su misma palabra, y por medio de la palabra es que nosotros podemos conocer cada día mejor a Dios. Entonces, vamos a estar viendo otro de los nombres compuestos de Dios. En esta ocasión vamos a ver el nombre de Yahvé Nisi, que es Jehová es mi estandarte, que es uno de los nombres que Dios le reveló a Moisés, y vamos a aprender en la experiencia que él tuvo y cómo Dios se dio a conocer por ese nombre a su siervo Moisés. Vamos a aprender qué le enseñó a través de esa experiencia que Moisés tuvo. Ya vemos que en el caso de Abraham, que fue uno de los que hemos podido ver, que se le reveló como el proveedor, Jehová Jireh, Jehová Shalom, como en cada uno de esos nombres algo les enseñó. Entonces, esto es bueno, porque es bueno saberlo, porque cuando nosotros logramos captar el nombre de Dios, lo aprendemos por la información que recibimos de la Biblia, y luego tenemos la experiencia, esto nos va a ayudar mucho para poder ver cómo Dios también en nosotros se está revelando de esa manera. Entonces vamos a ver capítulo 17 del libro de Éxodo, capítulo 17 del libro de Éxodo. Como aprendimos a través de los temas que estuvimos viendo en los desiertos, ¿se acuerdan que estuvimos viendo varios de los desiertos que el pueblo de Israel cruzó? En cada uno de esos desiertos Dios les enseñaba algo también particular, algo especial, una disciplina, les daba una enseñanza. En esta ocasión están ellos, nos deja ver la Biblia aquí, cómo están en el desierto de Sim. Ahí tenían sed, ahí Dios los prueba, comienzan ellos a pedir agua. Dios hace un milagro aquí con ellos. Aquí es donde nos deja ver cómo Dios hace el milagro de que brote agua de una peña, y el pueblo se abastece de agua, logra saciar su sed. Posteriormente, estando en ese lugar, después de ese gran milagro, en el versículo 8 nos deja ver cómo el pueblo de Israel recibe un ataque imprevisto de parte de un pueblo que de ahí en adelante es considerado como uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Israel, en los cuales Dios incluso los marca para que desde ese momento ese pueblo prácticamente iba a ser continuamente atacado por Israel hasta que llegara el momento donde desaparecieran. En el versículo 8 vemos aquí: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim,
Y dijo Moisés a Josué: escogednos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Entonces aquí tiene una pelea imprevista. Este pueblo se cruza en el camino de Israel. Acuérdate que ellos venían prácticamente caminando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Y entonces aquí este pueblo los quiere agarrar desprevenidos y los ataca. Viene una victoria de parte de Dios a través de su pueblo, de una forma milagrosa. Algo que vemos aquí con algunas cosas simbólicas que están sucediendo. Moisés sube a la cumbre del collado y desde ahí está en ese lugar. Josué está peleando, Aarón y Hur están a un lado con Moisés, y dice que mientras que Moisés levantaba las manos, Israel iba ganando la pelea, y cuando se cansaba las bajaba, y entonces comenzaban a perder la pelea. Así pasó todo ese día, toda esa noche, hasta el día que amaneció, y posteriormente se cansa, le ponen una piedra, y entonces cada uno de ellos le ayudan para levantar su mano para que pudiera mantenerse la victoria. Y aquí vemos una forma de intercesión de parte de Moisés, que aunque no está él en la lucha envuelto directamente, Dios lo está usando para traer la victoria a su pueblo. Entonces se ve el ataque que está sucediendo, la guerra que está pasando ahí. En el versículo 15 vemos aquí, en el 15 dice que: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación, de generación en generación. Entonces aquí Dios se le da a conocer a través de este nombre. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Eso significa: Jehová es mi estandarte, o Jehová es mi bandera. Entonces aquí Dios trajo una victoria milagrosa, saliendo al frente directamente por su pueblo, de una forma en la cual ellos se benefician de la protección de parte de Dios. Dios prácticamente los defiende. La manera en que vemos aquí en cómo Dios se envuelve en la batalla no era por el hecho de que las manos de Moisés estuvieran en el aire, o no lo debemos de atribuir a ellos, sino era directamente porque Dios se envolvió en esa batalla. Dios salió al frente y él prácticamente era su estandarte de ellos, fue su bandera. Entonces aquí vemos este nombre que Dios da a conocer, Jehová Nisi, que nos deja ver como parte dentro de lo que es la simbología en el caso del uso de las banderas, que representaban tanto los ejércitos como cada una de las tribus de Israel formadas en su campamento. Tenían una bandera que los identificaba a ellos. De igual manera los ejércitos las llegaban a usar para poder identificarse, y con la pura bandera, pues lógicamente a lo lejos, al poderla ver sus enemigos, sabían quién era el ejército que se venía acercando. Lo mismo que hoy tenemos como parte de nuestra sociedad, en el cual si vemos por ejemplo la bandera de X país en algún lugar, sabemos qué representa esa bandera, sabemos el poderío que representa ese símbolo que es un estandarte o la bandera, y de alguna forma con el simple hecho de que esa bandera se ondee por ejemplo en algún otro país, que no hablando por medio del gobierno, por medio del poder del gobierno, que no pueden ellos llegar y establecer sus banderas, al no ser que sean lugares adjudicados como las embajadas
donde ellos las tienen y son lugares que se consideran lugares inmunes, pero esa bandera representa en sí el poder o la potencia de ese país, representa el gobierno, y cualquier persona que la ve inmediatamente la identifica y la reconoce. Cuando hablamos, por ejemplo, de Rusia, Estados Unidos, países potencia en armamento, países que son fuertes, cuando se ve su bandera, o que vea cualquier país que sea tercermundista, que vaya a ser atacado por este tipo de países, tan solo ver sus aviones volar con la bandera o identificándose de esa manera, pues van a comenzar a hacer temblar esas naciones, porque saben el poderío que contienen esos países, que tienen esos países en armamento militar. Entonces, en el caso del pueblo de Israel, y en los tiempos antiguos, en relación a los ejércitos, ellos traían su bandera también, con la cual ellos se identificaban, y donde quiera que se formaban los campamentos de soldados, ahí ellos llegaban, inmediatamente ponían su bandera y ya los podían identificar. Entonces, si eran ejércitos que de alguna forma tenían poder militar, pues cualquiera que identificaba su bandera a lo lejos podía saber que ese ejército tenía la capacidad para derrotar a sus enemigos. Entonces, esto que permite ver aquí el libro de Éxodo, que pasa con el pueblo de Israel, de una forma milagrosa, Dios intercediendo en medio de esta batalla, cuando Amalek los ataca de una forma desprevenida para destruirlos. Nos damos cuenta cómo ellos tienen su pelea, Dios sale al frente por ellos, y ahí en ese momento Moisés pone la bandera. Versículo 15 del capítulo 17, Moisés edificó un altar, dice, y llamó su nombre Jehová Nisi, y esto es: Jehová es mi estandarte. Ahora, esto nos permite ver, hermano, una de las maneras en cómo Dios viene siendo quien nos representa a nosotros, quien nos cuida. Para nosotros Él es nuestra, en Él nos identificamos nosotros, en Él nosotros tomamos identidad. Y cuando tú y yo comenzamos a conocer más, por ejemplo, el amor de Dios, la misericordia, el poder de Dios, lo que Dios es en esencia, poco a poco lo vamos conociendo, nos vamos sintiendo más y más y más seguro con Él, porque sabemos cómo Dios tiene un cuidado bien especial de nosotros, sus hijos. Entonces, en este nombre que Él se revela y se manifiesta a través de esta guerra con estos enemigos de Israel, se muestra de una forma siendo Él el que los está representando, siendo Él el que está saliendo al frente de su batalla. Entonces, esto es lo que vemos aquí. Los amalecitas se consideran como enemigos del pueblo de Israel. En la escritura nos damos cuenta cómo la voluntad de Dios, lo que Dios quería hacer con este pueblo que aparece ahí, es desaparecerlos completamente de la tierra. De hecho, a través del rey Saúl da una orden en su tiempo, cuando lo levanta, y le dice: ve, hazles guerra a Amalek y deshazlos, desaparécelos, porque ellos se habían opuesto cuando Israel venía camino en el desierto. Israel aquí está en una situación muy vulnerable, está en una situación prácticamente hasta cierto punto desprotegido, no desprotegido porque Dios está con ellos, pero están vulnerables. Ellos van por el desierto, van teniendo necesidades. Ya aprendemos a través de el cruce que ellos llevan hasta llegar a la tierra prometida, como en varias ocasiones llegaron a tener hambre, llegaron a tener sed, empezaron a renegar, empezaron a murmurar, empezaron a tener diferentes situaciones en medio de ellos. Y dentro de esto se ve, en medio de su necesidad, salen estos y van y los atacan. Entonces, aquí lo que quisiera yo extraer detrás de todo esto, sobre todo que nosotros como creyentes, hermanos, sepamos que tenemos un Dios que tiene un cuidado bien especial de nosotros. Tenemos un Dios que cuida de nosotros en cualquier situación de peligro que nosotros nos encontremos. Por ejemplo, Pablo, cuando escribió una de las cartas a Roma, les decía: porque más son los que están con nosotros que aquellos que están en el mundo. Y esto, hermano, de saber el cuidado especial que tiene Dios de nosotros, nos permite poder tener paz, nos permite tener seguridad, nos permite saber, hermano, que por muy dura, por muy grave que sea la lucha que en un momento dado tengamos como experiencia o tengamos que atravesar, saber que Dios es nuestra bandera, saber que Él es el que nos está representando a nosotros como pueblo de Dios, y que no estamos solos, sino que Dios es el que va
a pelear nuestras batallas en donde quiera que nosotros andemos y donde quiera que nosotros vayamos. Hay en la palabra de Dios algunos ejemplos que nos deja ver la Biblia de hombres que igual recibieron la dirección de parte de Dios en momentos de guerra, y vamos a ver un caso de esto en el libro de Crónicas. Vengan para acá tantito, por favor. Segundo libro de Crónicas, se ve un caso similar. Vienen a querer atacar a Josafat, y en medio de esa amenaza se juntan varios reyes, y estos reyes vienen con la intención, segunda de Crónicas capítulo 20, vienen con la intención, después de un plan que trazaron, de destruir a Josafat. Y fíjense esto, hermanos, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Dice, esto es algo muy similar. Entonces, que lo que quiero mostrarte es cómo Dios en varias ocasiones o escenas en la Biblia se mostró para defender a su pueblo, como se sigue mostrando hasta el día de hoy en nuestras vidas. Y en cualquier momento tú y yo vamos a tener una experiencia como esta, en la cual cuando tú y yo aprendemos a esperar y confiar en que Dios va a defendernos de las causas que nosotros podamos considerar incluso que sean injustas, ¿sí? Dejarlas en las manos de Dios y permitir que Dios sea el que nuevamente nos represente ante cualquier adversidad, ante cualquier situación de dificultad. Entonces, capítulo 20 de segunda de Crónicas dice lo siguiente: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Entonces viene esta amenaza, ¿sí? Vean esto, viene esta amenaza. Se juntaron varios reyes para ir a atacar a Josafat, rey de Judá. Y entonces le llega la noticia a Josafat: vienen a atacarte, vienen a destruirnos, porque este era un ataque hacia todas las familias de Judá. Este era un ataque general, porque era parte del plan, ¿no? Estos, cuando llegaban y los conquistaban, ahí destruían a quien se pusiera enfrente. Viene este ataque contra de ellos. Cuando Josafat lo escucha, como llega a pasar en el corazón de, yo creo que de todos nosotros, en el momento que cuando llegamos a escuchar algún tipo de amenaza, lo primero que pasa, quizá lo primero que se va a experimentar, es muy posible el temor, la ansiedad, la preocupación, y vamos a empezar a experimentar. Es normal, las emociones es parte de nosotros, y no se pueden ni se deben de reprimir, y se deben de reconocer delante de Dios. Entonces es algo que nosotros vamos a poder experimentar, pero ¿cómo vamos a canalizar todo eso? ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, en el caso de allá de Josué, de Moisés, nos damos cuenta de que esta fue un ataque desprevenido. Inmediatamente Moisés le da la orden a Josué: salto a pelear, yo voy a subir a la cumbre del collado, ahí va a estar conmigo Aarón y va a estar Hur. Y mientras él estaba peleando acá con el ejército de Israel, que era algo inmediato, ahí no hubo tiempo de pensar, simplemente salieron a la batalla. Dios respalda lo que está pasando en ese momento. Pero en el caso de él, sí, les llega la noticia y dice: viene contra ti una multitud tan grande del otro lado del mar de Siria. Dice, y bueno, ahí vienen ya acercándose, aquí ya están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces dice, él tuvo temor, y Josafat. Pero aquí vemos algo que vamos a ir viendo, ¿no? En relación a cómo Dios entonces nos protege, cómo Dios trae su protección en momentos que vamos a posiblemente atravesar de diferente índole. No todo el tiempo va a ser algo físico. Recuerda que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de las tinieblas de maldad. Hay luchas que vienen a nosotros y que de repente Dios incluso nos las puede en oración, nos las puede revelar que algo raro está pasando, porque hay momentos en los cuales nos sentimos así, tanto ataque y ataque y ataque, y si llega el momento donde la gente comienza a atemorizarse un poco, porque dice: ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto y esto? Y no veo por ningún lado que esto cambie. Continuamente estoy recibiendo ataques, ¿verdad? Una de las cosas que el apóstol Pedro escribía, dice:
no se sorprendan de la prueba de fuego que ha venido sobre ustedes como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo, porque hay cosas de repente que no las entendemos y que pueden llegar a pasar y que pueda tener algo que ver dentro de lo que es el mundo espiritual, y esto también puede ser en el caso de lo físico, amenazas o cosas espirituales. Entonces él lo primero que hace es que humilla su rostro para consultar a Jehová y luego manda al pueblo a pregonar ayuno. Dice: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo Jehová, aquí comienza una oración: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada o castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Sir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Los estaban corriendo. Israel había perdonado estas tierras a estos habitantes de estas tierras, pero llegó el momento donde ellos los perdonan y llega el momento donde ellos se les vienen ahora para atacarlos. Esa es la oración que está haciendo Josafat. Si te das cuenta, dice el versículo 10: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Sir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros rostros, y todo Judá en pie delante de Jehová. Y fíjate, con sus niños, sus mujeres y sus hijos, familias completas, con temor, pero haciendo lo correcto, ¿no? Yendo a aquel que va a ser el que nos va a representar en medio de cualquier tipo de batalla, en medio de cualquier lucha que tú y yo tengamos. Entonces el Pablo dice en la carta a los Romanos que las cosas que se escribieron antes fueron escritas para nuestro ejemplo, y hay cosas en la escritura, en el Antiguo Testamento, que nosotros nos damos cuenta cómo Dios quiere que las veamos como un ejemplo para nosotros, hermano, para que por medio de la consolación de las escrituras nosotros podamos también saber que Dios, el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios que nosotros tenemos en este tiempo, hermano. Y las mismas maneras en cómo Dios libraba a su pueblo que vemos en el Antiguo Testamento son las mismas maneras que Dios sigue llevando a cabo para librarnos a nosotros de los momentos de dificultad que llegamos a tener. Entonces está esta situación, hay una situación de temor, hay una crisis muy profunda de temor, los enemigos ya están viniendo sobre de ellos, y hay aquí una situación de humillación delante de Dios. Y seguimos viendo el versículo 14, dice: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Y fíjate lo que Dios le está hablando, ¿no? Este es un profeta de Dios. Están orando ellos. Dios toma a este hombre, a Jaasiel, pone sobre él profecía y le habla al pueblo y le habla al rey: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, hermano, de Dios. ¿Quién es el que iba a pelear por ellos? Dios. De la misma manera como Dios se reveló a Moisés
a Josué, a Aarón y a Hur allá en aquella batalla, y a todo el pueblo, siendo él Jehová Nisi, siendo él su estandarte. Se está revelando aquí a través de este rey y a través de todas aquellas familias las cuales están amedrentadas, las cuales tienen temor, las cuales tienen ansiedad por la amenaza que vino sobre de ellos, hermanos. Seguimos leyendo, versículo 16, y le empieza a dar la dirección y les dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto del arroyo, antes del desierto de Jeruel. Nuevamente, fíjate, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová, que dice, estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y bueno, al día siguiente, ya más tranquilos, ya con cierta paz que Dios pone en el corazón. Mira, hermano, una de las cosas que tú y yo vamos a experimentar cuando nos veamos en este tipo de peligros va a ser eso: temores, que es algo común. Pero por medio de la oración, hermano, Dios va a traer la dirección a través de su Santo Espíritu. Y muchas veces entramos con esos temores, ¿sí? Por amenazas, por cosas que puedan estarse elaborando en contra tuya, en contra de tu familia, en contra mía, en contra de quien sea, y que traten de intimidar, que traten de meter temor. Pero cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios y llegamos ahí y estamos platicando con Dios, de ese lugar, hermano, muchas veces vamos a salir prácticamente con una confianza plena, porque Dios nos va a permitir poder saber que Él tiene el control de todos los asuntos. Y si todavía no se experimenta esa paz que deberíamos de experimentar, volvemos a pasar más tiempo y más tiempo y más tiempo, hasta que llegue el momento donde esa paz venga a nuestras vidas, hermano. Porque momentos como esos los vamos a pasar en diferentes etapas de nuestra vida. Y es importante que tú y yo tengamos la confianza en Dios, para que Dios se manifieste y nos permita ver cómo Él es nuestro estandarte, cómo Él es quien nos representa, cómo Él es el que nos va a defender en medio de las diferentes necesidades que tengamos, el que Él nos represente ante cualquier situación, hermano. Y esto nos deja ver el cuidado tan especial que Dios tiene por la vida de cada uno de nosotros. Jehová, el estandarte, o Jehová es nuestro estandarte, nos representa para los momentos de guerra. Allá se le revela entonces a Moisés en medio de un pleito, se le representa en medio de una guerra, en medio de una necesidad, la cual también tal vez a ellos no llegó el momento donde les tuvieron la oportunidad del temor, porque fueron atacados de una manera imprevista. Pero en el caso de Josafat sí se ve cómo se va desarrollando este ataque, y el cual trae temor a su vida, y cómo Dios les da la seguridad de que Él iba a estar con ellos. Y las cosas que vemos a través del consejo de Dios, para que nosotros podamos ver cómo Dios se revela por medio de la defensa que Él va a empezar a hacer de nuestras causas, ¿sí? Después de que hemos llegado delante de su presencia, después de que hemos llegado delante de su presencia y nos hemos humillado delante de Él, ¿sí? Cualquier situación que en un momento dado estemos pasando, hermano, el Señor va a arreglarlo conforme a su justicia, no conforme a lo que nosotros queremos, porque nosotros podemos llegar en medio de una situación compleja, un problema que tengamos, y deseamos que a lo mejor a aquella persona le pase algo, y tal vez Dios no lo va a hacer de esa manera, porque Dios es el que sabe cómo tiene que hacer las cosas. Pero de una cosa sí tenemos que estar seguros: Dios va a salir a nuestra defensa, hermano. Dios se va a manifestar como Jehová Nisi, como se le representó a Josué, a Moisés, a Aarón, a Hur, y como lo vemos aquí a todo el pueblo de Israel de la misma manera. Porque Dios, hermano, defiende nuestras causas. No estamos solos. Tú no estás solo, yo no estoy solo, ¿sí? Y en los momentos de dificultad, entonces vamos ahí con el Señor, ¿sí? Con nuestros temores, ansiedad, preocupaciones, lo que esté pasando en nuestra vida, vamos delante de la presencia de Dios, nos humillamos. La Biblia dice que el que se humille, hermano, será exaltado, ¿sí? Y el que se exalte va a ser humillado, hermano. Entonces vamos delante de Dios, le pedimos: Señor, ayúdame, Padre,
No vamos a pedir para que les pase algo a la gente. Si es un problema, por ejemplo, con personas, ¿verdad? Señor, sé tú haciendo la obra que habrás de hacer. Si es algo espiritual directamente, ahí sí no vamos a pedir misericordia sobre los demonios. Vamos a orar en el nombre de Jesús, como la Biblia nos lo enseña, tomando la autoridad que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que en su nombre echaríamos fuera demonios, en su nombre, que en su nombre pisaríamos serpientes y escorpiones, pasaríamos por encima de toda fuerza del mal y nada nos dañaría en su nombre. Y no vamos a pasar pasivamente, vamos a pasar con todo. ¿Por qué? Porque sabemos que no vamos solos, Dios va con nosotros, hermano. Fíjate, la semana pasada estábamos teniendo una experiencia. Dáselo fuerte a Cristo, hermano. Gloria a Dios. La semana pasada estábamos, aquí está mi hermano Nacho, que no va a dejar mentir, en la iglesia ya, desde que nosotros comenzamos a planear para entrar a ese lugar, empezamos a tener mucha oposición. De hecho, en las primeras semanas, cuando se tomó la decisión, para llegar a ese lugar, que es un lugar realmente muy complicado, hay mucha actividad delictiva y a los alrededores, es considerado un foco rojo. Tuvimos mucha oposición, realmente fue un proyecto muy desgastante en todos los sentidos. Pero desde la primera ocasión que se tuvo la oportunidad de orar ahí, estaba llorando ahí, solo no había nadie todavía con nosotros. Y Dios me mostró que encima de ese lugar había una nube oscura, y eso es algo demoníaco, ¿no? Y empezamos a orar y le pedí a Dios que Él abriera todo eso, que quitara todo eso de en medio de nosotros, que permitiera que pudiéramos llegar y entrar en ese lugar, porque realmente ese lugar es un lugar muy estratégico, aquí en Denver, ¿no? En Denver es una zona céntrica, es un lugar muy visible, es un lugar donde prácticamente pasan miles y miles de carros por ese lugar. Entonces era realmente una decisión muy compleja para poder entrar ahí, y empezamos a ver todo lo que pasaba ahí dentro de ese lugar, y era posible que en ese lugar se hacían cosas de espiritismo, cosas de posiblemente hasta rituales demoníacos ahí, no sé, quizás sacrificios. Encontramos en algunas de las paredes trapos con sangre, encontramos muchos amuletos, encontramos una caja que estaba enterrada, una caja fuerte que para mi gusto era tierra de esa de panteón, y eran cosas que ellos habían hecho para tener trabajos satánicos en ese lugar. Ese lugar era un lugar que estaba muy lleno de oscuridad, ese lugar donde estamos. Entonces pasó el tiempo, bueno, gracias al Señor, el Señor nos dio la victoria, entramos ahí, es donde estamos ahorita congregándonos. Gracias al Señor todo día, ahorita ya estamos más tranquilos. Pero hace tiempo le decía a mi esposa que Dios me dio un sueño, y en uno de los baños ahí había algo medio feo. Y casualmente la otra vez estaba uno de los hermanos Ujieres en la zona de los baños, y yo pasé por ahí y me dio mucho escalofrío. Y me acordé de ese sueño, dije, voy a ponerme a orar. Y sí me metí, me puse a orar y le pedí a Dios que si había algo, porque tenemos que entender, hermano, que esas cosas existen y no las podemos ignorar, porque con ignorarlas no vamos a dejar que ellos lleven a cabo su actividad. Entonces oramos por si sí o por si no, y le pedí a Dios, y bueno, ya platiqué con el hermano que estaba ahí en el baño, le digo, fíjate que tuve esta experiencia así, el Señor me mostró en un sueño, creo yo que hay algo aquí. Bueno, ya oramos, pero ya luego empezamos a recibir más testimonios que algo ahí había medio raro. Y estuvimos ahí en la semana pasada con una reunión ahí de los líderes, y entonces una de las hermanas que está aquí con nosotros salió y dijo, vamos a orar, ¿no? Porque fíjate que ahorita en aquel lugar pasó esto, y quisiera que oráramos. Y es que ya era un testimonio tras otro que se estaba dando, y bueno, nos pusimos a orar, hermano. Y le estaba comentando a los hermanos que hemos tenido la oportunidad Dios nos ha dado el privilegio de ver gente libertada de demonios, como cómo libera a la gente de los demonios. Hemos tenido el privilegio de parte de Dios de orar por gente que se dedicaba a la brujería, todo ese tipo de cosas. Realmente no hay una cuestión de temor como que, ¿y qué tal si nos hacen esto? ¿O qué tal si nos hacen aquello? No hay nada de eso, ¿no? Porque sabemos, te lo vuelvo a repetir, quién nos representa, como a ti también te representa. A cada uno de nosotros Dios nos representa. La sangre de Cristo es la bandera que ahora Dios ha derramado sobre nosotros, hermano, que nos representa no solamente delante de los espíritus inmundos, sino en cualquier lugar donde vamos. Tú y yo estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. La Biblia nos deja ver, hermano, en el Antiguo Testamento, en el libro de Apocalipsis, como aquellos siervos de Dios, los discípulos, dice que por medio de la sangre del Cordero vencieron al diablo.
¿sí? Y no fueron ellos, sino la sangre que está derramada en nosotros. Y bueno, total que empezamos a orar en ese lugar, hermano, y de verdad yo nunca había tenido una experiencia así. Sí he llegado a tener algunas experiencias un poquito de repente extrañas, que se te enchina la piel y sabes que algo ahí pasó. Y cuando estábamos orando, le comento a los hermanos que empezó a haber muchos gritos en el oído, como gente que no quería que uno siguiera orando, pero así gritos ensordecedores. Y estábamos orando y comenzamos a orar en el espíritu, también en lenguas, y empezamos a orar y orar y orar. Y entre más se oía esto, pues yo más elevaba la voz, porque realmente estaba viendo una cuestión de oposición en la oración. Y ya de un momento a otro, como si hubiera quedado todo en silencio, se calmó todo y empezó a haber paz. Entonces dije, bueno, ya pasó esto. Pero me quedé con la experiencia, y lo que pude ver es darme cuenta lo que Dios está haciendo en medio de esa ciudad. Y también aquí, porque desde allá estamos orando también para acá, pidiéndole a Dios que deshaga cualquier obra de las tinieblas. Porque alrededor, hermano, en las colonias muchas veces ni siquiera sabe uno si hay actividad de brujería, de hechicería, de santería, espiritismo, satanismo. Gente que tiene en su corazón la maldad para ir y deshacer familias. Gente que tiene en su corazón la maldad para ir y destruir vidas. Ese tipo de personas andan por todos lados, hermano. Entonces hemos orado en esa dirección. Precisamente una de nuestras oraciones allá, porque alrededor de donde estamos sí hay mucho lugar, centros donde la gente va y se lee las cartas. Y le pedimos a Dios que el Señor deshaga, destruya, lleve a la quiebra esos negocios y todos esos espíritus que trabajan en esas zonas, que los aparte de esa colonia, para que Dios manifieste su gloria sobre ese lugar. Lo mismo que estamos orando sobre este lugar, pidiéndole a Dios que cualquier actividad demoníaca que se esté llevando a cabo, Él la va a destruir, porque sabemos el poder que Él tiene. Y lo entendemos perfectamente, que el Dios que tú y yo servimos, hermano, es el Dios todopoderoso, y los demonios sí tiemblan delante de Él. Quizá delante de nosotros posiblemente no, pero delante de Dios sí tiemblan, ¿sí? Y como Dios es nuestro estandarte, Él es el que va a salir a pelear nuestras batallas. Así que no hay por qué temer, no hay por qué amedrentarnos. Por supuesto, cuando llegue el momento donde sintamos cosas así, impulsos de temor, impulsos de ansiedad, impulsos de preocupación, métete en oración, hermano. Métete en oración. Todos los hombres de Dios, las mujeres de Dios, las más grandes batallas que vemos registradas en la palabra de nuestro Señor, hermano, las ganaron por medio de humillarse delante de Dios, ponerse de rodillas y pedirle a Dios que Él saliera al frente en medio de esa situación. Tenemos un Dios que nos escucha, hermano. La Biblia dice que el ídolo de las naciones, los ídolos de las naciones tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, manos tienen, no palpan, no andan con sus pies, no hablan con su garganta. Y luego dice que semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que Él quiso ha hecho, hermano, y Dios lo sigue haciendo. Él es nuestro estandarte. De la misma forma como Dios entonces se revela y se reveló, se sigue revelando, así Dios se nos quiere revelar, hermano, en las diferentes necesidades que tú y yo tengamos en nuestra vida. Porque experiencias como estas, hermano, vamos a pasar por todos lados. Amenazas que van a llegar de repente a tu vida, ¿sí? Y no hay para que tú pelees. Vamos a ver el consejo de parte de Dios por medio de este profeta en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Jehová es nuestro estandarte, hermano. Jehová es nuestra bandera. Él es el que nos representa, amén. Él es el general de los ejércitos, hermano, de sus ejércitos celestiales. Dice versículo 15 del capítulo 20. Esta es la profecía, esta es la palabra de Dios. Oíd, dice Judá, y todos vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, os dice así, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Entonces nuestras guerras, nuestras batallas, hermano, Dios las va a pelear. ¿Sabes que les comentaba en la mañana cómo nosotros somos parte del pueblo de Dios, hermano? El Señor es quien nos está cuidando. Él está cuidando de nosotros de una manera tan especial que las cosas más mínimas Él las tiene bien presentes. Él anda en medio de la iglesia. La Biblia dice que cuando se le reveló a Juan en el libro de Apocalipsis, dice que él oyó una voz detrás de él, volteó y comienza a describirlo cómo era
la persona que se le reveló en el libro de Apocalipsis, y lo empieza a mencionar. Y una de las cosas que tenía, dice que tenía ojos como llama de fuego, y una cosa dice pies como bronce bruñido, refulgente. Entonces el bronce en la Biblia tipifica juicio, y lo muestra así. Y luego más adelante empieza a describir esa revelación que tuvo, esa visión que tuvo, y dice que él vio en medio de los 7 candeleros de oro. Posteriormente, ahí mismo en Apocalipsis, él mismo interpreta qué eran esos 7 candeleros de oro. Y esos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias que, bueno, estas iglesias eran las iglesias de Asia Menor, pero que son representativas de la iglesia universal. En ellas nosotros nos encontramos identificados, porque la iglesia somos tú y yo. Amén. La iglesia somos nosotros, no es este edificio. Pero lo que él describe dice en medio de los 7 candeleros de oro. Sí, y ahí veo a Jesucristo. Es Jesús el que está describiendo. Cuando llega la primera carta, o escribe la primera carta, que es la carta de Éfeso, él dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. El que anda. Jesucristo está en medio de su iglesia, hermano, y él tiene un cuidado bien especial de nosotros. Y Jesucristo, hermano, dice la Biblia que aunque tú y yo seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y si Él ve que a nuestras vidas viene peligro, hermano, te garantizo que Dios va a tener un cuidado de nuestras vidas, y debemos de confiar en Él. Debemos de saber que Dios, hermano, es nuestro Padre, que Él tiene un cuidado especial de nuestras vidas, y que Él va a cuidar lo más mínimo de nosotros. Él se quiere revelar a través de nuestras vidas de esa manera, como Jehová Nisi, como nuestro estandarte. Yo estoy seguro que posiblemente en tu recorrido como cristiano, en varias ocasiones has experimentado cómo Dios te ha respaldado, cómo Dios te ha cuidado. Y esto no viene con el afán de que pues ojalá y le pase algo a la otra persona, no, pero al menos tú vas a darte cuenta cómo Dios en muchas ocasiones en tu vida te va a dar la oportunidad de ver cómo Él salió en tu defensa, cómo Él salió al frente de ti. El Salmo 23, por ejemplo, nos habla un poquito de esto. No pierdan ahí Crónicas, por favor, hermanos. Fíjense el Salmo capítulo 23, lo que dice este salmo, hermanos. ¿Ya estás? Capítulo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Tú estarás conmigo. Estas palabras son palabras de Dios, hermano. Cualquier persona que te diga eso, tiene la decisión de desconfiar de esa persona. Pero cuando viene de la boca de Dios, no debemos de desconfiar, hermano. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice, seguimos viendo 4 nuevamente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, hermano. Sí, Él tiene un cuidado, y a veces exhibe la protección que Él tiene en nuestras vidas. Y el Salmo 91, hermano, se me vienen a la mente estos pasajes. Fíjate esto, y fíjate lo que nos enseña, ¿no? El Señor, porque Él es nuestra protección, Él es nuestro estandarte, amén. Él es quien nos va a representar. La bandera que tú y yo vamos ondeando por donde quiera que andemos es Cristo Jesús, hermano. Él es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte, Él es Jehová Nisi, amén. 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Escucha: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000
y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Quién hace eso, hermano? Jehová, porque Él es quien sale al frente por nosotros. Si tú y yo caminamos con Él, le pedimos al Señor, nos humillamos delante de su presencia cuando estamos en temores, el Señor va a estar cuidando de nuestras vidas. Y vamos a ver cómo no queremos eso, pero vamos a ver que si hay una situación de injusticia, hermano, el Señor se va a encargar de irlos haciendo a un lado y de poder poner en alto tu causa, y te va a permitir ver la recompensa de la gente que en un momento dado esté actuando mal contigo. Ahora es importante saber, hermano, que nosotros no tenemos que desear en nuestro corazón que a nadie le vaya mal. No debemos. De hecho, no debemos de orar en esa dirección como: Señor, destrúyelos y a ver qué les pasa, acábalos de una vez. No, porque eso no muestra el corazón del Hijo de Dios, hermano. No, al contrario, dice la Biblia que no paguemos a nadie mal por mal, sino si nos maldicen, bendíganlos. Oramos por ellos: Señor, bendícelos. Y yo sé que a veces es muy difícil cuando ha pasado algo que no nos permite poder llegar hasta ese punto, pero le podemos pedir a Dios, así reconociendo: Señor, tú sabes, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces nuestro corazón, hermano, dice Jeremías decía: engañoso es el corazón y perverso. Entonces el corazón es muy engañoso y nos puede llevar a un punto de simular que queremos que le vaya bien, pero realmente en lo más profundo de nuestro ser hay un deseo que le vaya mal. Ojalá y le vaya mal. Hay que arrancar eso de nosotros, o reconocerlo delante de Dios, y aún pedirle: Señor, perdóname por pensar de esta manera. Perdóname, Señor, cambia ese sentimiento. Yo no quiero estar sintiendo eso por él o por ella, o por la tal gente, o por la gente que nos está. No quiero sentir eso, Señor. Quita este sentimiento de mi corazón, Padre, y bendíceles. Porque cuando tú y yo bendecimos a la gente, hermano, esta es la ley de la siembra y la cosecha. Dice la Biblia: haced con los hombres como queremos que los hombres hagan con vosotros. Queremos nosotros que nos vaya bien a nosotros, hay que desear que a la gente le vaya bien también, hermano. No podemos orar con una actitud así: Señor, repréndelos y mándalos al infierno y destrúyelos. No es la oración que Dios espera de nosotros, hermano. Alguna ocasión iba Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, con Jesús, que por cierto les apodaban los hijos del trueno, eran tremendos, y entraron a un lugar donde comenzaron a rechazar a Jesús, y dicen estos dos: Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y consuma a todos estos? Pero ese es un espíritu contrario a lo que Dios es, hermano. Dios dice que nosotros tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Entonces oramos para que Dios los cuide, nos defienda, por supuesto, no permita que venga el mal sobre nosotros, pero que a ellos los cuide, los aparte de nosotros, y Dios quiera y nada les pase. Esa debe de ser nuestra oración. Y sabes una cosa, hermano, vamos a ver, esto es un principio de la Biblia. Si tú y yo deseamos que Dios haga algo malo en contra de la gente, no lo va a hacer, hermano, porque simplemente no es la naturaleza de Dios. Dios no se asocia con nosotros en cosas que van en contra de su naturaleza, de su palabra. Él no se asocia. Entonces, pero sí nos deja ver principios de cómo su justicia puede operar. Y la Biblia dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando tú y yo estamos airados, cuando tú y yo estamos enojados, te lo vuelvo a repetir, el impulso es de que ojalá les vaya mal. Y más si nuestro corazón está corrompido, cosas de ese tipo, deseamos que les vaya mal. Y estamos a la expectativa: ¿cuándo, Señor? Y pareciera ser que hasta mejor les va a esas personas. Y ve uno y dice: ¿hasta cuándo? Mira, eso es lo que a mucha gente cristiana le llega a pasar, que desconoce las maneras en cómo Dios obra, porque están esperando la justicia de Dios tal vez en algo malo, y Dios no lo está haciendo de esa manera. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces Dios lo que quiere es desarrollar en nosotros su misericordia, su compasión, su amor hacia con la gente, sea lo que sea quien sea. Tener un deseo de que Dios les bendiga a esas personas. Pero cuando tú y yo estamos enojados, hermano, Dios no va a salir al frente por nosotros, porque en medio de nuestro enojo vamos a desear males para la gente. ¿Sí o no? ¿Acaso cuando nos enojamos deseamos cosas buenas para la gente? No.
Imagínate que en el trabajo alguien te está oprimiendo y te está molestando y te ha hecho llorar y te ponen mal con la gente y está intentando que te saquen del trabajo y de repente tú te enojas y no te vas a reír ni tampoco vas a reaccionar de una manera correcta, e incluso puedes desear en tu corazón, ojalá y lo corran. Hay gente creyente que ora a Dios, Señor, córrelo de aquí, llévatelo para otro lado. Y los que terminan yéndose para otro lado es la persona que está deseando eso, creyentes. Porque no debe de ser nuestra oración, hermano. Debemos de mantener la calma. Yo sé que es difícil, pero ahí es donde entra el dominio propio, la templanza que debemos demostrar. No tenemos que desear nada malo. Ahora, Jehová va a salir por nosotros. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Vamos a otra vez para Crónicas, por favor, hermanos. Es muy importante esto porque el Señor es nuestro estandarte. Y dice la Biblia, si son más los que están con nosotros que aquellos que están en el mundo, ¿verdad? Entonces Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Nadie. Dios está con nosotros. Y como un padre ama a su hijo y sale al frente por él, fíjate, dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. O sea que cuando Él ve que viene un ataque sobre nuestras vidas, Él es escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. Y Él va a defendernos, no va a permitir que eso llegue a nosotros si tú y yo estamos confiando en nuestro Señor. Amén. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Entonces les dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿De quién son nuestras batallas, hermano? De Dios. Entonces tenemos que aprender eso, hermano. Hay que dejarlas en las manos de Dios. Y viene el consejo: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Y les vuelve a decir: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Esto, paraos y estar quietos, hermanos, aprender a reposar, estar tranquilos. Sí, estar tranquilos, confiados en Dios, estad quietos. Y entonces dice: ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Y bueno, ya ahí Josafat se inclinó a rostro a tierra. Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Se levantaron los levitas, versículo 20, vámonos para allá, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, el rey, dice, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis, ¿cómo? Seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Sir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué pasó, hermano? Se mataron los unos con los otros, nada más entre ellos. No hubo necesidad que salieran a pelear ellos. Jehová salió y peleó por ellos. Pero vemos aquí algunos cuantos principios: la oración, el ayuno, el estar quietos, la alabanza, ¿sí? Cuando ellos salen, y Josafat estaba ahí animándolos: salgan, vayan glorificando a Dios. Y dice que puso a algunos que cantaran y que fueran glorificando a Dios. Y mientras que ellos comenzaron a entonar cánticos a Jehová, dice que entre ellos mismos se comenzaron a pelear. Jehová es nuestro estandarte, hermano. En medio de cualquier situación que tú y yo pasemos, que venga a crear un poco de angustia, temor, ansiedad a nuestro corazón, sepamos que Él está con nosotros y que nos va a ayudar en medio de cualquier necesidad que tengamos. Hay que correr a Él, hermano. Cuando el Señor Jesucristo decía en el libro de Mateo, creo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Aprendan de mí, decía Él, que soy manso y humilde de corazón, y ustedes van a hallar descanso para su alma. Entonces venimos a Él corriendo, le pedimos su ayuda y Él nos va a ayudar. Entonces entender esto, hermano, nos lleva
a poder tener la confianza que en medio de cualquier situación, guerra que se levante contra nosotros, vamos a poder estar confiados. Voy a terminar con esto, Salmo 27, y con esto vamos a ir acabando. Este es un salmo que en algunas otras ocasiones les he comentado a los hermanos que a mí en lo personal me gusta mucho, me ha ministrado mucho, lo tengo como uno de mis favoritos, porque este salmo el Señor me lo dio en un momento de una crisis muy profunda, y se ha seguido manifestando de esa manera. Estamos aprendiendo que en cada uno de los nombres compuestos de Dios, hermano, en los cuales Él se revela en nuestras vidas, tenemos que aprender a ser pacientes. Y cuando llegue el momento donde Él se revele, poder ver, y entonces ya vamos a entender. Cuando sale a nuestra defensa, Jehová es mi estandarte. Él me defendió. Él salió por mí, no me dejó, no permitió que quedara en el pozo de la desesperación, sino que me sacó del lugar donde yo estaba. Capítulo 27, dice este salmo: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, en su templo, perdón. Escucha, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo más reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Esta parte, hermano, grábatela en tu corazón. Y cuando vengan los momentos difíciles, sabe que el Señor, fíjate esta porción, dice: y Él me ocultará en lo más reservado de su morada. Cuando viene el momento malo hacia nuestras vidas, hermano, el Señor inmediatamente nos saca a ese lugar y nos pone en un lugar seguro si tú y yo confiamos en Él. Jehová es nuestro estandarte, Jehová Nisi. Él quiere revelarse a través de nuestras vidas de esa forma también, hermano, y Él lo va a hacer muchas veces, y cuando llegue ese momento, sabe que se está dando a conocer a tu vida en esa manera. Y entonces ahora lo vamos a poder reconocer y vamos a decir: ay, Señor, gracias, porque hoy ya me diste a conocer otro más de los nombres compuestos o de las cosas que tú haces de una manera particular y especial en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas. Ponte de pie, por favor, un momento, hermano. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias. Hemos, Señor, conocido a través de los tiempos, estoy seguro que también mis hermanos, Padre, esos momentos donde tú has salido a nuestra defensa, Padre. Esos momentos, Señor, donde nos hemos quedado boquiabierta incluso, Señor, porque vemos tu defensa, Padre, como un Padre que ama, Señor, a sus hijos y los protege. No dejas que nadie se nos acerque, Señor, si su fin es hacernos un mal, Padre. Gracias, Padre, porque tú siempre sales por nosotros, mi Dios, que somos tus hijos, Padre. Sigue protegiendo nuestras vidas, Señor. Sigue defendiendo nuestras causas, Padre. Te rogamos, mi Dios, que te sigas revelando cada día más y más a nuestras vidas. Queremos conocerte más, Señor. Queremos llevar día con día, Dios, nuestro corazón a un desarrollo en nuestra confianza hacia ti, mi Dios. Y cada vez, Dios, que tengamos el privilegio en el cual tú te reveles a nuestra vida a través de los diferentes nombres compuestos que tú te le revelaste a tus siervos y siervas, poder gozarnos y poder ver, Dios, poder ver tu majestad y tu gloria reflejada en esa obra que has hecho en nuestras vidas, Padre.